hacer, antes de ir a las preguntas, voy a esta pregunta. La pregunta en realidad para saber si es cualitativo o cuantitativo es mucho más sencilla. La gran pregunta es, yo sé? ¿Cómo yo sé que mejoraron un poco o 30%? No importa si es subjetivo, si es mucho, algo poco, no importa si es 30%, no importa eso. La gran pregunta para saber si es cuantitativo o cualitativo es cómo yo estoy expresando, cómo se midió, cómo se mejoraron. Y precisamente aquí es donde lo complementamos. Las madres de familia, oye, pero es que son madres de familia, quizá pues no tienen el conocimiento técnico. Pues no, pero entonces lo hicieron a través de, al ver las calificaciones de los estudiantes, vieron que mejoraron un 30%. En el primer caso, pregunta, levante la mano quien cree que el primero, las madres de familia, es cualitativo. Nadie. Me imagino que todos piensan que es cuantitativo porque hay varias razones. 30%, las calificaciones, son varios estudiantes, etcétera. Las madres de familia dijeron que los estudiantes mejoraron un 30%. Ellas creen, ¿quién cree que este es cuantitativo? Nadie. Fantástico, pues vamos muy bien, porque precisamente el primero es cuantitativo y el segundo es cualitativo. La razón es muy sencilla. ¿Cómo yo estoy generando mi información para identificar? Olvídense si es un 30% o mucho. Es lo mismo que diga mucho 30%. Es lo mismo que diga 100% a que diga algo. Eso no es la carga epistémica del indicador. La carga epistémica del indicador tampoco recae en los estudiantes. Si es un estudiante, si son muchos estudiantes. Tampoco recae ahí. Tampoco recae en si es una mamá de familia, varias mamás de familia, o si es un profesor. ¿En qué recae? Bueno, lo van a ver acá. Los profesores dijeron que los estudiantes mejoraron un poco por sus calificaciones. Este es cuantitativo. Los profesores dijeron que los estudiantes mejoraron un poco. Ellos creen. Y aquí viene la duda. Habíamos dicho que las mujeres de familia, las madres de familia, el segundo, ellas creen que mejoraron. Este era cualitativo. El segundo, el de abajo. ¿Cómo puede ser que el segundo, el de abajo, sea cuantitativo? Alguien que me lo pueda responder en algún chat, se lo agradezco, precisamente por el tema de ellos creen, porque también los profesores creen, así como las mamás creen. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es cualitativo y cuál es cuantitativo? Lo mismo sucede cuando hablamos del sistema. Ok, el sistema cree que gracias a las calificaciones los estudiantes mejoraron un poco. Entonces, alguien lo respondió, Tabata, precisamente porque los profesores tienen, los profesores llevan un registro de proceso educativo. No va por ahí, había leído otra cosa, pero ahora se los explico más claro. Y el sistema dice que los estudiantes mejoraron un poco. El sistema cree, bueno, pues si el sistema cree, entonces tendríamos que decirle que es cuantitativo. Bueno, termino con esto. La gran disyuntiva, el gran debate entre saber si uno es cualitativo o uno es cuantitativo, se reduce en algo muy sencillo, en cómo identificamos ese resultado. ¿Cómo sabemos que mejoró? Olvídense si era alguien, si era poco, si era mucho, si era en 30% o 20%. ¿Cómo yo puedo saber? En el primero de los casos, pues quizá a través de una encuesta. Por ejemplo, uno de los casos es, vamos a hacer sus calificaciones. Si revisamos que hay un cambio en las calificaciones, sabemos que mejorar. Pero si no tengo acceso a las calificaciones, ¿cómo lo haría? Pues muy sencillo, les hago una encuesta. Y ahora, cuando les hago una encuesta, ustedes pensarían, es que debe ser cualitativo, porque es una encuesta y no nos vamos a cuantitativo. Y precisamente este es uno de los problemas. Bueno, ¿qué medía la encuesta? ¿Las calificaciones o la percepción?
Esto es el componente principal en temas cualitativos, percepción. No quiere decir que todo lo cualitativo sea a través de percepción, pero sí quiere decir que mucho de lo cualitativo es percepción. Todo lo demás, casi todo lo demás, sería cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia entre la percepción y lo cuantitativo? Bueno, pues hay una diferencia en cómo estamos haciendo las preguntas. Si estamos haciendo las preguntas de una forma, va a ser cuantitativo, de otra forma va a ser quali. Y aquí es un ejemplo. Imagínense que le preguntamos a los estudiantes que creen que mejoraron un poco. Ellos creen que mejoraron un poco a través de una encuesta y les digo a unos, ¿tú crees que has mejorado tu educación en qué porcentaje? O les hago la pregunta, oye, ¿tus calificaciones han mejorado en qué porcentaje? La primera es totalmente percepción, es decir, ¿has mejorado tu educación? Podríamos decir, ¿has mejorado? ¿Tú crees que has mejorado tus calificaciones? Es una percepción, o sea, no es que la estés mejorando directamente. Ahora, si yo le hago la pregunta, ¿mejoraron sí o no? ¿Cuánto mejoraron? A partir de ese momento, cuando le quito el componente de percepción, casi automáticamente, no siempre, casi automáticamente mis indicadores se convierten en cuantitativos. En el momento que estoy hablando de percepción, casi siempre son cualitativos. Entonces, habría que empezar a preguntarnos estas cosas. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, ver el bienestar financiero y lo quiero preguntar de una forma cuantitativa, pues quizá le pregunto cuánto ahorras en promedio al mes. O quizá le pregunto conoces cuánto tienes en tu Afore por un tema de educación financiera. O le pregunto, oye, ¿cuántas veces sales de vacaciones al año? Son algunos reactivos cuantitativos para yo conocer, por ejemplo, bienestar financiero. Ahora, cuando vamos al cualitativo, es diferente. Oye, ¿te gustaría que tu celular fuera gama alta, gama media, gama baja? ¿Por qué es cualitativo? Bueno, no es porque son cualidades alta, media y gama, sino porque yo estoy entendiendo qué es lo que a ti te gustaría. Si yo te pregunto a una persona, ¿a ti qué te gustaría? Gama alta, fantástico. Tengo un indicador cualitativo. Esa persona prefiere gama alta sobre los gama bajas. Ya tenemos de una persona. Pero si hago la encuesta a todo el país, es decir, a los 120 millones de personas, 120 millones de personas encuestados, es decir, no es una muestra, es la totalidad del universo, y todos me dicen gama alta, pregunta, ¿es cualitativo o es cuantitativo? Pues deja de ser cualitativo porque ya no se convierte en una percepción, es todos deciden una cosa. Y esto es importante precisamente cuando empezamos a ver que la forma de medir está relacionada con cómo estamos situando nuestros indicadores. Hay una pregunta muy interesante que dice, ¿en qué situaciones la percepción es cuantitativa? Es muy fácil. Cuando, cuando tomamos muestras de nuestro universo, muestras estadísticas, es muy probable que un indicador cualitativo siga siendo cualitativo. En el momento que hablamos de poblaciones, de universos de poblaciones, es muy difícil no es fácil, no es difícil hacerlo cuantitativo. Y aquí viene una cosa importante. Casi todos los indicadores cualitativos se pueden transformar en cuantitativos. Y casi todos los indicadores cuantitativos se pueden transformar en cualitativos. ¿Qué significa esto? Que es una forma de cómo yo diseño mi indicador. Yo estoy situando qué es lo que quiero medir, si lo quiero medir a través de percepción, lo cual es muy válido, o si lo quiero medir a través de datos muy concretos. Hay varias preguntas, voy a parar 2 segunditos, precisamente para recordarlas, donde no se expresa un cambio porcentual, sino cómo se obtuvo la información. Eso me parece que lo preguntó acerca del 30%. El cambio porcentual se presenta, ahora voy para ello, Fernanda, dame unos minutos y te lo comento precisamente. Dice, por ejemplo, en el proceso de evaluar la mejoría
o la mejora en la autoestima de una persona, yo tengo una escala valorativa de los maestros que según su percepción y experiencia dan una valoración y al final del semestre otra. Aunque haya porcentajes, sigue siendo cualitativa, absolutamente. Qué buen ejemplo nos diste. No tengo tu nombre, pero tu nick sale como MacBook. Acabas de darle al clavo. En ese caso, si estás midiendo percepción, cambios en la percepción, podría ser cualitativo. Si tú dijeras, hay un cambio porcentual de tu línea base, en el momento que tú mides tu línea base y dices, hay una percepción de que, ¿qué es lo que estamos midiendo? ¿De qué me haga otra pregunta? Despensa. Autoestima, ok. Línea base. Qué bueno está este ejemplo. Yo tengo mi línea base y digo, de estos 100 niños tienen problemas de autoestima, la mayoría, 80% tienen problemas de autoestima. ¿Cómo lo mediste? A través de una valoración, de una encuesta, donde le dijiste a los niños, no sé, ¿sientes que tienes problemas de autoestima? Y 80% me dijeron que sí. Eso es cualitativo, totalmente cualitativo. Ahora, al final de mi intervención hago otra encuesta y me dicen que el 90%, el 75% tiene, tiene problemas de autoestima, es decir, reduje 5 puntos. Esto sigue siendo cualitativo. En el momento que yo hablo con estos dos, es decir, en el momento que cruzo línea base e impacto, ¿qué creen? Lo hago cuantitativo. ¿Por qué lo estoy haciendo cuantitativo? Porque estoy tomando dos formas de medir. Estoy tomando dos mediciones cualitativas, pero a esas dos las estoy comparando entre sí, por lo tanto, es un cuantitativo. Hay una pregunta interesante que dice, estamos diseñando un proyecto de despensas, pero yo tomando en referencia a aquellas familias que a partir de COVID redujo su número de veces que come el día y porción que redujo. Queremos dar un complemento alimenticio para que coman 3 veces al día y la porción correcta. Queremos disminuir la probabilidad de que por mal comer desarrollen enfermedades asociadas al mal comer. Muy bien. No me pregunta, Claudia. No era en términos de impacto, eran otras cosas. ¿En qué situaciones la percepción es cuantitativa? Claudia, indicador. Indicador en el tuyo podría ser alimento, es disminución de probabilidad de que mal come. Sí, 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 sí. Lo que dices abajo, el cambio porcentual en la probabilidad de desarrollar desnutrición. Ese podría ser un buen indicador de impacto. Y voy con la última pregunta y ya regreso al tema. Si aplicaras directamente un instrumento validado para medir autoestima y ves el cambio de comparación lineal, sería cuantitativo. Exactamente, María Jiménez. Esto es el chiste de lo cuantitativo y lo cualitativo. Si yo genero mi instrumento de medición, es decir, mis cédulas, y todas mis cédulas las genero con reactivos cualitativos, mi resultado va a ser cualitativo. Pero imagínense que yo soy el gran experto en tal tema de terapia. Y entonces hago una mezcla entre reactivos cualitativos y reactivos cuantitativos. Y entonces tengo un montón de respuestas. Y es lo que ven aquí en este ejemplo del impacto híbrido. Empiezo a hacer, y esto lo vamos a ver en 2 sesiones, empiezo a hacer ponderaciones. Empiezo a decir, a ver, si me dices esto, es tantos puntos. Si me dices esto otro, son estos puntos. En el momento de hacer ese híbrido, lo hago cuantitativo, absolutamente hago un cualitativo, lo hago cuantitativo, pero hay otra forma. Si yo soy el mayor experto de terapia del universo, automáticamente hay un cierto componente cuantitativo en mi encuesta, que aunque sea a través de percepción, yo puedo a través de ciertos reactivos de percepción o totalmente percepción, yo puedo generar indicadores cuantitativos. Entonces, otra vez regreso al punto. Lo importante es cómo estoy midiendo, cómo lo estoy preguntando. Y esto es lo prioritario. Y estamos hablando, todavía no habíamos llegado a línea base, vamos para allá. Y voy con las últimas preguntas. Dice,
¿Cómo mides el tema de menores con cáncer? El pensamiento, ok, y tenemos programa en ok. Vamos a trabajar con estos, o sea, qué bueno que sacaron estas dudas de los niños con cáncer. Vamos a hacer un ejercicio, los invito a que también nos acompañen, me acompañen haciendo su ejercicio precisamente para ello, ir poco a poco. Pero para ello tenemos que hablar de una cosa que ustedes ya dijeron desde hace varias preguntas, línea base. O sea, ¿de dónde partes? Y precisamente este es otro de los componentes en donde yo lo podría, sin tener que hacerles una encuesta, a los estudiantes yo podría identificar el cambio porcentual. Por ejemplo, primero, pues, ¿cuánto tenían de calificación? Pues a principio de año, cuando les hacía un examen, tenían 60 puntos. Ahora, al final de año, tiene 90 puntos. Es decir, hice a través de una investigación cuantitativa, es decir, no hay nada de percepción ahí, nada es cuantitativa totalmente, en vi que los estudiantes mejoraron en su educación, aunque sea un poco. Es lo de menos, el poco, y acuérdense que no es la carga epistémica. Lo importante, la carga epistémica es cómo lo estoy midiendo. Y ahora, cuando tenemos esto, empezamos a hablar ya de una metodología de medición de impacto, donde para conocer nuestra línea base, el tema de los niños de cáncer no lo quiero dejar así en pausa, es un tema donde ustedes pueden trabajar con datos y bases de datos existentes. Y ahí es donde empiezan a hablar de sus líneas bases. Sus líneas bases no tienen que hacer directamente de ustedes, sino empiezan a hablar de indicadores nacionales o municipales. Eso les abre varias puertas. Si empiezan a hablar con indicadores, con bases de datos, ya automáticamente ya son cuantitativos, porque ya están metiendo datos validados. Por eso, otra vez regreso, no es solamente un tema si está validado, es un tema de cómo se midió. Seguramente los temas de niños con cáncer a nivel nacional, en términos de datos, de bases de datos, se midieron no por percepción, sino seguramente se midieron a través de un montón de evaluaciones. Ahora, regreso al tema de línea base. Ok, tenemos nuestra línea base, es decir, ¿de dónde parto? Para saber de dónde parto, ¿qué necesito? Indicadores. Geospinar, sí, la plática la tienen en línea. Se les va a llegar en la noche y además la van a tener en nuestras páginas web. Entonces, tenemos la línea base. Para la línea base necesitamos indicadores. Pero para llegar a los indicadores, y aquí es algo de lo que se nos olvida a las organizaciones, no es muy fácil llegar directamente al indicador. ¿Qué necesitamos? Lo que llamamos un proxy. El proxy es una de las soluciones que tenemos cuando generamos indicadores de impacto. ¿Qué es un proxy? Es algo que no es directamente lo que queremos medir, pero funciona como si fuera eso. Vamos a ver el caso de la educación. Un niño mejoró su educación. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues alguien me va a decir es que su calificación mejoró en su 50%. Yo pregunto, ¿eso quiere decir que mejoró su educación? Alguien que sea de la vieja escuela va a decir sí, porque la calificación determina su progreso educativo. Y alguien de la nueva escuela va a decir no, la educación no se basa solamente en calificaciones. Está bien, los dos elementos son válidos, pero yo puedo utilizar como proxy, la calificación que tiene el niño a principios a final de año. Yo puedo utilizar como proxy el nivel de estudios. Yo puedo utilizar como proxy muchas cosas, es decir, cosas previas, cosas que vinculan lo que quiero medir con un indicador y lo que tengo que hacer es dejarlo absolutamente evidente. Este es un ejemplo. Yo quisiera medir el impacto en educación gracias a una beca, pues quizá el proxy es, bueno, vamos a basarlo a través de la calificación que tuviste en tu examen de matemáticas. El proxy es la calificación en el examen de matemáticas. Tu reactivo sería cuál fue tu calificación del examen de matemáticas. Tu línea base es cuál fue la calificación de tu examen de matemáticas a principios de año y luego lo mides con la calificación del examen de matemáticas a final de año. Lo mismo sucede con si yo quisiera medir cuál es el impacto en reducción de la ansiedad. Hay muchos proxies. Uno de los proxies que yo puedo utilizar es, oye, ¿cuántos ataques de ansiedad tienes a la semana? ¿Por qué a la semana? Porque yo decidí a la semana. Oye,
oye, yo escogería ataques de ansiedad al mes, fantástico, es un proxy que es válido si tú lo estás seleccionando. Oye, pero yo diría que al día, fantástico, es un proxy que tú estás seleccionando al día. ¿Quién decide los proxies? Nosotros, nosotros, absolutamente nosotros, nadie más. El proxy es parte del indicador. ¿Cuáles son los proxies válidos? Los que querramos. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Jacqueline Morales, cierto, el promedio inicial y promedio después de obtener una beca, si se mantuvo o avanzó, ese sería un proxy para saber, por ejemplo, el nivel educativo. Ahora, esto es un caso muy sencillo y con esto terminamos con una pausita. Imagínense que yo quiero medir, vamos a mejorar la economía de la familia. Hay muchas formas de medir la economía de la familia, hay miles. Una de ellas tiene mucho tiempo y es, bueno, pues cuántos focos tienen en casa, cuántas televisiones tienen en casa. Esa es una forma de medir cómo está tu economía familiar. Otra forma de medir es, bueno, ¿tienes ahorros? ¿Incrementaste tus ahorros? ¿Incrementaste el número de televisiones en tu casa? En cualquiera de los dos casos, tenemos dos proxies. En los dos casos, proxy 1, incremento o ahorros, proxy 2, número de televisiones o focos en casa. Ahora, cuando hablamos de un indicador y qué proxies son los correctos, aquí es donde se pone todo interesante. Ok, imagínense que queremos medir, por ejemplo, en la mejoría en economía familiar a través de un cambio porcentual de ahorro el mes, de ahorro al mes. Entonces, claro, un reactivo es cuánto ahorras en promedio al mes. Línea base, ahorro 2 pesos, después de la intervención ahorro 3 pesos. ¿Cuál es el cambio porcentual? 50%. Fantástico. Ahora, tengo abajo el nivel de abajo. ¿Qué quiero medir? Ya sé, la mejoría de la familia. ¿Cómo lo voy a medir? A través del ahorro. ¿Cuál es el proxy? Bueno, yo estoy diciendo que el ahorro es un resultado de satisfacer necesidades básicas. Si yo no tuviera ahorro, no podría satisfacer mis necesidades básicas, por lo tanto, no podría tener una mejor economía familiar. Ese es mi proxy a través del ahorro, dado que si tienes ahorro, tienes necesidades básicas. Ese es un proxy 1. Proxy 2, yo podría decir que las personas que tienen ahorros pueden hacer frente a riesgos financieros, con lo cual se genera bienestar familiar. Es decir, si yo tengo ahorros, no tengo riesgos. Es totalmente diferente al pasado. El otro era, si yo tengo ahorros, satisfago mis necesidades básicas. Esto es una forma de verlo. Otra forma es, no, es que si yo tengo ahorros, no tengo riesgos. Es un proxy 2, válido. O proxy 3, mira, olvídate lo que tú quieras, pero hay un estudio de la Universidad de Tal que dice que hay una correlación entre el incremento del ahorro y la movilidad social. Y si este estudio lo demuestra, yo lo utilizo como proxy para decir, yo quiero incrementar la movilidad social, lo cual es un sinónimo de mejorar la economía familiar, como lo hago a través del incremento del ahorro. ¿Qué proxy es el correcto? Los tres. Los tres. No se preocupen. El que ustedes se sientan cómodos, ese es el proxy. ¿Qué es lo importante del proxy? Que me tienen que decir qué proxy es el que están usando. Eso es parte de su modelo de intervención. Eso es parte de su teoría de cambio. Si yo no entiendo qué proxy están utilizando para llegar al impacto que ustedes quieren, no entiendo su línea narrativa. No entiendo cómo están uniendo ciertas cosas para llegar allá. El caso ejemplo, el que ustedes me conocen, siempre hago bullying, el tema, por ejemplo, de desarrollo integral de capacidades. Bueno, si yo no te digo qué proxy estoy utilizando para identificar que uno necesita desarrollo integral de capacidades a través de desarrollo holístico y a través de desarrollo y formación emocional, entonces, si yo no se lo comento a nadie, entonces la otra persona se puede inventar cualquier proxy. O sea, va a decir, no, pero ¿cómo está midiendo desarrollo emocional con formación laboral y desarrollo integral de capacidades? No tiene mucho que ver porque él no entiende nuestros proxies. Pero si yo entiendo nuestros proxies,
se maneja con otro, no Miriam, o sea, es el famoso proxy, o sea, técnicamente creo que así lo usamos, porque no es como aproximación, tampoco, simplemente es como un reemplazo es un cambio. Entonces, claro, el proxy yo lo decido, y con esto vamos a tomar una pausita. Quiero que vean que todo esto es central cuando estamos diseñando, más bien para la medición de impacto, necesitamos todos estos elementos. Fíjense lo complejo que es y lo importante del diseño de indicadores. Para una metodología de medición de impacto necesitamos una línea base. Después necesitamos una metodología. La metodología abarca una aritmética y una evaluación. La metodología después nos va a generar posibilidad de hacer proyecciones. Con proyecciones vamos a generar pronósticos. O sea, es decir, si hago esto, esto va a suceder. Pero si hago esta otra cosa, esto va a suceder. A lo largo de estos 4 elementos, o bueno, 6, tenemos indicadores. Y a lo largo de todos los indicadores tenemos proxies. Esto es por eso el indicador es tan importante para cualquier medición de impacto. Sin indicadores no tenemos metodología de medición de impacto. Con esto paramos 5 minutitos, nada más para recargar un poco la voz. Vayan por cafecito, galletas, y ya retomamos el ejercicio. Vamos a hacer rápido un ejercicio precisamente de generación de indicadores. Lo pueden ustedes hacer poco a poco relacionado con sus modelos de intervención. De hecho, los invito a hacerlo. Es algo simplificado, pero van a ver donde se empiezan ya a unir los datos, tanto cualitativos como cuantitativos, los datos de sus metodologías de experimentación o cuasi experimentación, los proxies y todo eso cómo empieza a tomar forma. Paramos 5 minutitos, tomamos café y regresamos, son las 4:35, regresamos a las 4:40. Muchas gracias. Las preguntas si quedaban pendientes, los demás si quieren pueden ya descansar un poco. Fernanda, ¿son como los que usan los censos para medir de forma? Sí, los censos si ustedes pueden utilizar censos para sus mediciones de impacto, es ideal. O sea, porque el censo ya está, no solamente está validado, sino tiene información muy sólida. Eso está vinculado directamente con el objetivo que estoy vinculando. Creo que sí. Un poco. Me quedó una duda en cuanto a la transformada de indicadores cualitativos. No sé si lo entendí bien. Si le pregunta a madres, 100% de los usuarios, al 100% de las madres, que cómo califican el comportamiento de sus hijos, bueno, regular y malo. Al inicio del programa, fantástico. Y al final me doy cuenta que el 50% pasó de considerar un mal comportamiento al comportamiento regular bueno. Eso sería cuantitativo. Y te explico, María Jimena. Qué bueno lo explicaste, porque en realidad ahí tienes tu metodología de impacto. ¿Por qué es cuantitativo? Porque le estás preguntando al universo de las madres. Es decir, todas creen que así sucedieron las cosas. Si todos creemos que así sucedieron las cosas, se deja de convertirse en un tema de percepción. Se convierte ya en una visión objetiva, porque todos, no hay forma que alguien no lo vea de otra forma, porque ya los medimos a todos. Por eso sería cuantitativo. Ahora, exactamente. Si lo mantienes como muestras, tienes una gran probabilidad que se mantenga como cualitativo. Pero, momento, ¿es cualitativo qué? Cualitativo es tu línea base y cualitativo es tu encuesta segunda. Cuando tú me dices 50% pasó a considerar un mal comportamiento a un comportamiento regular, cuando tú me dices eso ya, yo como estoy midiendo que es un 50%. Yo lo estoy midiendo porque estoy cuantificando, estoy contando las encuestas que realizaste. Por lo tanto, esa última frase ya no es cualitativa, es cuantitativa. Por eso les hice la mención. Tu línea base puede ser cualitativa. Tu final puede ser cualitativo. Tu grupo de tratamiento puede ser cualitativo. Pero en el momento que los unificas, es muy probable que se convierta todo en cuantitativo. Es correcto. Es correcto. Perfecto. Bueno, tomo más cafecito. En 3 minutitos regresamos.
ideal. Es decir, si yo quiero medir el ahorro